Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro estudio expositivo y explicativo de la carta a los Efesios. Estamos explicando el capítulo 1. Ya hemos visto la explicación de los primeros 3 versos del capítulo 1. Hoy vamos a explicar el verso 4 solamente. ¿Por qué el verso 4 solamente? Bueno, sucede que en este verso está lleno de muchas revelaciones interesantes para usted. Fuimos escogidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Explicaremos si hemos sido predestinados o no. Ese misterio que ha estado oculto por siglos, hoy será revelado para nosotros. ¿Qué significa santos y sin manchas? Entre otras muchas revelaciones que siempre tenemos para el pueblo santo y sin mancha. No te lo puedes perder. Si la primera parte fue edificativa para tu vida, la de hoy, esta segunda parte, también ensanchará tu territorio espiritual. Comparte este video con todos tus contactos en las redes sociales. Ahora sí, comenzamos adelante con el estudio de hoy. Bueno, continuamos con la segunda parte del estudio expositivo y explicativo de la carta a los Efesios. Ya hemos explicado los versos del 1 al 3, el cual les exhorto a que lo vean antes de continuar con la segunda parte. Hoy explicaremos el verso 4, el cual de igual manera está cargado de revelaciones muy importantes para el pueblo santo y fiel de Dios. Ya hemos visto parte de todas las cosas que Dios ha preparado para sus santos y fieles. Y ahora vamos a ver la razón por la cual Dios ha hecho todo esto, porque sabemos que por nuestra buena justicia no lo ha hecho. Damos inicio leyendo el verso 4 y la lectura vamos a tomar la lectura desde el verso 3 para el contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vamos a detener el verso 4 aquí. El verso 3 está explicado en su totalidad en la primera parte del estudio. Búsquela, mírela cuidadosamente. Y en este verso 4 vamos a profundizar un poquito. Pablo nos revela que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta misma expresión es usada como predestinó en Romanos y en 1 Corintios. Pedro también usa este término como presciencia o conocimiento previo y destinados antes de la fundación del mundo. Si mal no recuerdo, hay otros términos usados también. Pero bueno, todos estos términos son usados en la escritura referente al mismo significado. Se refiere a la traducción español predestinó, que viene del griego proorizo, que significa prehorizontal o predeterminar, pero esto lo analizaremos en la carta a los Romanos. Ahora bien, el que Dios haya escogido en Cristo no significa que Dios arbitrariamente escoge o elige los que van a ser salvos de la ira. Tampoco significa que Dios elige para castigar arbitrariamente a los que no han creído en Cristo. Dios no predestina el ser humano ni para ser salvos, para reinar, ni para que reciban el castigo por incredulidad. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, ¿qué nos dice la carta a los Hebreos? Vamos a leerla, Hebreos 4, 2, 3. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera en la que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué nos revela este pasaje? Aquí habla de los que no creyeron y de los que hemos creído.
Dice que a nosotros se nos ha predicado la buena nueva como a ellos, es decir, a los israelitas, el evangelio. Pero esa buena nueva no les aprovechó porque el oír de ellos no fue acompañado de la fe. Sin embargo, dice que los que hemos creído, hemos oído, es acompañado de fe en este caso, hemos creído en el mensaje del evangelio del reino. Y lo que hemos creído, dice, hemos entrado en el reposo de Dios. En otras palabras, hemos entrado en la predestinación de la iglesia. Y para terminar con Hebreo, termina el texto diciendo, aunque las obras suyas, es decir, de los que no creyeron, estaban acabadas desde la fundación del mundo. En otras palabras, que sus obras ya los habían predestinados. Este es un texto que nos revela unas verdades para toda la iglesia y esa debe de ser conocida. En la explicación de Hebreos explicaremos a profundidad un poquito más este tema. Entonces, ya hemos aprendido que la respuesta de nosotros ante el llamado a la reconciliación, arrepentimiento y confesión de pecados para obtener el perdón que es por la gracia de Dios, es el que nos da entrada al reposo de Dios, al reino de Dios o a la predestinación de la iglesia como institución. Y esa iglesia es predestinada en Cristo. Ahora bien, junto con la iglesia como institución, Dios también ha predestinado el escenario, las obras, los pensamientos, los caminos en los cuales la iglesia debe de andar o de vivir en su proceso para alcanzar la perfección del Hijo de Dios. Porque sin esa perfección nunca podremos obtener el reino conquistado por Jesús en la cruz para usted y para mí. Jesús dijo en Mateo 20 que muchos son llamados, en otras palabras, el reino está disponible para todos, mas pocos escogidos significa que pocos responderán en obediencia y fe al llamado al arrepentimiento hecho por Cristo por medio de su evangelio. Por tanto, si usted responde en fe al llamado al arrepentimiento genuino, como acabo de explicar, entonces usted entra a formar parte del reino de los cielos, conocido como el cuerpo de Cristo o la iglesia. Y usted es predestinado en Cristo para perfección y glorificación. Esta predestinación es el resultado de la obediencia de la iglesia al llamado de arrepentimiento hecho por Cristo para reinar en él. Cristo ahora se convierte en el Rey soberano, en el Señor supremo de su universo interno. Es decir, que de su corazón, y de todo lo que implica, ¿verdad?, la palabra corazón, Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese amor, ese poder y ese dominio propio lo faculta para usted ser el rey de su universo interno, un reino de amor, de justicia, de santidad y perfección. Pero ese reino es en Cristo, porque si usted no entra en la predestinación y todo lo que implica, usted es rey de nada. Su reino es en Cristo. Y todas las personas que lo rodean son parte de su reino de amor, de justicia, de santidad y perfección. Entiéndase toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en amor, santo, justos y perfectos. Por tanto, si Dios nos ve a todos de esa manera, entonces nosotros debemos de vernos unos a otros de la misma manera en la que Dios nos ve. Su reino es un reino de justicia y por tanto usted debe de ver como justos a todos, aunque no lo sean todavía. Usted está aprendiendo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es reinar en un reino de fe, de amor, de justificación, de justicia y de perfección. Ese es el reino que Dios nos ha dado para practicar, para que seamos perfeccionados en la manifestación de Jesucristo. Es a esta la unidad la que Cristo nos ha llamado, a ser uno en Cristo. Si esto llegara a ser una realidad en nuestras vidas, seríamos una iglesia muy poderosa. Sin embargo, en vez de unirnos, lamentablemente tengo que confesarlo,
La contaminación con los pensamientos del sistema babilónico nos ha dividido y esto es algo lamentable. Pero tengo buenas noticias. Lo bueno de esto es que hoy usted está aprendiendo eso que Jesús dijo. Ya usted no puede decir que no lo sabe, no hay excusa porque hoy lo ha aprendido. Está en usted decidir si pone en práctica o no lo pone. Hablamos de tomar una decisión. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino de Babilonia. Busque la explicación en la primera parte, si no me equivoco. No sé si ya la hablé o no. Bueno, una decisión para no pecar, para no contaminarse con los pensamientos del mundo. El no pecar contra Dios es una decisión. Yo lo pongo en práctica, yo tomé esa decisión. Para mí, toda la iglesia es amorosa, santa, justa y perfecta. De esa manera la trato. Voy un poquito más. A mis hijos también los llamo de igual manera. Para mí ellos son amorosos, santos, justos y perfectos, aunque no lo sean todavía. Un secreto. Mientras más usted confiesa algo, eso se va convirtiendo en realidad poco a poco. Manténgalo en su mente. Otra cosa que usted debe saber. Usted y el Padre son uno, pero el Padre es mayor que usted. Entonces, el Padre viene a ser el Rey soberano y el Rey supremo de su reino interno. El Padre celestial es Rey de reyes y Señor de señores. Y esto mismo aplica para mí, para usted y para el otro. El Padre es el Rey y Señor. Nosotros somos reyes y señores. Si usted tiene oído, oiga. Si usted aprende a vivir como Rey y Señor de su universo interno, en amor, poder y dominio propio, entonces usted es dueño de sí mismo, como nos revela Pablo. Usted es dueño de sus pensamientos. Usted se enseñorea de su mente. En su universo usted siempre es el vencedor, por cuanto Cristo ya venció todas las batallas, las peleas, las tentaciones, las guerras. Usted siempre gana toda la batalla en su mente, en su universo. Este es el reino de los cielos que Cristo vino a formar en nosotros, el reino de nuestra mente. Este es el evangelio del reino de los cielos. Y ese reino o ese reinado de Cristo en usted va a producir todas estas bendiciones que hablamos en la primera parte. Y por tanto va a producir en su vida, por medio de su fe, las manifestaciones externas de sus pensamientos internos. Usted va a crear la vida santa y perfecta que Dios quiere para usted. Va a crear las escenas físicas necesarias para que esta vida amorosa, santa, justa y perfecta sea una realidad en su vida. De modo que al usted estar en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Su sistema de pensamiento viejo ya no le sirve para nada. Ahora usted tiene un nuevo sistema de pensamientos. Ahora usted va a crear todas las cosas nuevas en Cristo. Si usted no entiende esto que dije, tranquilo, no se pierda ninguno de nuestros estudios explicativos de la Biblia. Porque esto no lo enseña nadie, desafortunadamente. Dice Pablo que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y este término griego que Pablo usa para fundación es katabolé. Y este término generalmente se relaciona con la encarnación de Cristo. Es decir, su venida a la tierra en la carne como el Redentor, un plan divino establecido y sellado, garantizado antes de la fundación. Pedro nos dice que Dios había destinado por conocimiento previo a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro usa el mismo término katabolé. Estos mismos términos lo encontramos en Hebreo 9:26 y en Apocalipsis 13:8. Entonces, ¿qué significa fundación o fundamento? Generalmente se refiere a la base que Dios ha establecido de antemano, y este antemano es lo mismo predestinar o predestinado. La base que Dios ha establecido de antemano sobre la
cual todas las personas pueden conocerlo y reconciliarse con Él. Este fundamento moral y espiritual se estableció antes de que apareciera la luz. Fundación del mundo significa que toda la humanidad y todo lo creado está fundamentados en el verbo de Dios. Es decir, en su palabra, la cual es Dios mismo encarnado en Jesús, su Hijo. Presten atención a lo que digo, que no lo voy a repetir. Si usted no entiende, mire este video tantas veces como sea necesario para que lo pueda entender. Pablo nos dice en Romanos 11:36 que todas las cosas son de Dios, fueron creadas por Dios y fueron creadas para Dios, el Hijo. Colosenses 1:15-17 nos dice que el Hijo, Jesús, es la imagen o es la manifestación externa del Dios invisible. Y esa imagen es la misma imagen con la cual Dios nos creó. Y para terminar, Pablo nos dice en Filipenses 2:6 que Cristo Jesús, el Hijo, existió en forma de Dios. Es decir, el verbo preexistente hecho carne no estimó, es decir, no tomó en consideración su posición de Dios como cosa a que aferrarse. Y estos textos de Pablo debemos de escudriñarlos muy cuidadosamente a la luz del texto griego. Porque Pablo en este texto nos revela una verdad muy profunda acerca de usted y yo, de la iglesia. Cuando expliquemos a Filipenses, abundaremos en esto un poco más. Se los dejo para que dejen de simplemente leer las escrituras por encimita, escudriñarla, por favor. Jesús mismo nos manda a escudriñar la escritura porque en ella, dice él, que nos parece que tenemos la vida eterna. Y ella, la escritura, son las que dan testimonio de Cristo. Y esto lo traje para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no aplica a nosotros. Que eso era para los judíos. Y pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Y añade el texto, Colosenses, que también es el primogénito de toda creación. Y esta creación se refiere a la creación del ser humano. Génesis 1 y 2 no podemos interpretarlo literalmente, porque aunque sí el texto narra una creación, esa creación no es una literal. Hemos malinterpretado los textos de Génesis. Y el hecho de ser el primogénito de toda creación significa que el Hijo, el unigénito, es el primero que experimentó la glorificación en Dios. Es decir, que el Hijo llegó a ser uno en el Padre y el Padre uno en el Hijo. Eso es glorificación y les dejo con una orejita. Lo que Pablo dice aquí lo dice con relación a Génesis. Y esa misma glorificación será nuestra glorificación. Y ahora Pablo en el verso 16 de Colosenses nos explica la razón por la cual el Hijo es el primogénito. Porque en Él, es decir, en el Hijo, en la esfera de Cristo, en el reino de Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué maravilla revelación nos da Pablo aquí. Y esta revelación también está relacionada con el Génesis. Pablo dice que en Cristo, en el Verbo, fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, ¿cuáles cielos? Las que hay en la tierra, ¿cuál tierra? Creó las cosas visibles y también las invisibles. Entonces, ¿lo invisible es creado? Claro que lo invisible es creado. Es invisible porque no pertenece a este plano físico. Esas cosas invisibles las podemos hacer visibles o traerla al plano físico por medio de nuestra fe. Y estos tronos, dominios, principados y potestades, que son los mismos que explicaremos más adelante, no se refiere al concepto literal, sino al espiritual. Esos tronos, dominios, principados y potestades radican en la mente, en la conciencia o en el espíritu de los seres humanos. En todos los seres humanos, principalmente en los líderes del gobierno. Pablo se refiere como en ello espíritu de desobediencia.
Están en nosotros la iglesia también, en los impíos, en todo. El reino de Cristo en nosotros es precisamente para eso. Para reinar, subyugar, dominar a estos dominios, principados y potestades que hay en nosotros. Estos poderes nos tenían esclavizados. Cristo viene, llevó la cautiva a la cautividad que nos cautivaba y en lugar nos dio dones, es lo que dice el texto. Y esto lo encontramos en la misma carta más adelante en el capítulo 4:8, para que vaya ensanchando su territorio espiritual, para que usted pueda entender más profundo esto que digo. Debemos de interpretarlo a la luz del Génesis. Pero eso es otro estudio. Y para cerrar con Colosenses, Pablo nos dice en el verso 17 que el Hijo es antes de todas las cosas preexistente y todas las cosas en él subsisten. Es decir, que se mantienen en un orden perfecto, un orden que nada ni nadie puede alterar. Repito, esto debemos de interpretarlo a la luz de Génesis. Dice Eclesiastés 1, 9 al 11 y lo leemos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Y si usted no entiende lo que Salomón nos revela aquí, no ha entendido nada del Evangelio del Reino. Repito, si usted quiere crecer en el conocimiento del Hijo, no se puede perder ninguno de nuestros estudios explicativos. Usted no se va a arrepentir, créamelo. Bueno, continuamos con Efesios 4, que todavía estamos a mitad. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ya hemos explicado lo que significa que Dios nos escogió y también lo que significa fundación del mundo. Fundación del mundo significa que toda la humanidad y todo lo creado está fundamentada en el verbo de Dios, en su palabra. Ya sabemos que Dios nos ha escogido, es decir, que usted tiene el mayor de los privilegios. Nosotros tenemos el mayor de los privilegios. Fuimos escogidos por Dios. El amor de Dios por nosotros es eterno e incondicional. No consideró nuestros pecados, los puso en Cristo. La pregunta es, ¿para qué nos escogió Dios? Ahora bien, Pablo dice que para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y este es un texto que no es muy recibido en nuestras congregaciones. Cuando hablamos de santidad, las caras de la gente cambian. Dios nos ha escogido para que seamos sus hijos amados. Y como hijos, Dios nos quiere santos y sin manchas. Y punto. De la misma manera y con el mismo propósito en el que el Padre engendró al Hijo, de esa misma manera y con el mismo propósito nos ha engendrado a nosotros. Nuestro Padre Celestial es santo y Él quiere para nosotros esa misma santidad. No la santidad interpretada por el hombre, es una santidad humana esa. Una santidad diametralmente opuesta a la santidad de Dios. Dios se refiere a un apartamiento total y absoluto de los pensamientos pecaminosos, que son los que producen el pecado en nosotros. Dios dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, y que sus caminos son también mucho más altos que nuestros caminos. Dios nos ha sellado con su espíritu amoroso, santo, justo y perfecto, para que nuestros pensamientos sean elevados a los pensamientos de Dios, para que nuestros caminos también sean elevados a los caminos de Dios. Y por camino entiéndase, forma de vivir, de pensar y de actuar. Pero en el capítulo 2 hablamos de esta forma de pensar y de vivir. Prontamente vamos a entrar. ¿Usted sabe por qué Jesús es el primogénito de toda creación? Bueno, lo acabo de explicar. Es el primogénito porque es el primero en glorificarse en el Padre y el Padre en Él. Ahora bien, esta glorificación no fue realizada por chiste, vamos. Esta glorificación Él la conquistó en la cruz. La conquistó para usted y para mí.
Esa glorificación fue la que Adán perdió en el huerto. Ese Adán era figura o sombra del Hijo, según Romanos 5:14. El Hijo es la realidad o la esencia de Adán. Toda la humanidad fue engendrada en Adán. Por tanto, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria o de la glorificación del Padre. Ese Adán representa nuestra antigua vida, nuestra vieja naturaleza caída, nuestro viejo hombre. Cuando Cristo muere en la cruz, muere esa figura, su sombra, muere el Adán caído. En ese Adán estamos nosotros muertos. Y al Hijo resucitar, ¿quién te cree que resucitó? Resucitamos nosotros en el Hijo y el Hijo en nosotros a una nueva vida. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Al morir también murieron nuestras antiguas obras. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas son nuestras actitudes, nuestra manera de pensar negativa, nuestro comportamiento, nuestra apatía, nuestros vicios, todo tipo de vicios que existen. También murió nuestra avaricia, nuestras iniquidades, nuestro odio, nuestras decepciones, nuestros dolores, nuestra vida fracasada. Muere nuestra forma de hablar, nuestras enfermedades, en fin, muere todo eso que nos separaba de la presencia de Dios. Todo eso muere. Nos consideramos entonces muertos al pecado. Al resucitar, resucitamos con una nueva vida, nueva mente, nueva forma de pensar, una nueva conciencia incondicionada. Y esa nueva vida, nueva mente, nueva forma de pensar, conciencia incondicionada, ¿sabe usted quién es? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria o de glorificación. Aunque continuemos en este tabernáculo, hemos resucitado en nuestro interior. Al ser bautizados en Cristo, el Hijo nace en nuestro interior. Ya el viejo Víctor Cáceres interior murió, ahora hay un nuevo hombre. Y aunque todavía siga llamándose Víctor Cáceres, pero ahora soy un nuevo Víctor Cáceres. Dios me ha dado un nuevo nombre en el cual el Hijo vive su vida en mí y por medio de mí. Y esa vida la vivo por la fe en aquel que entregó su vida en sustitución por la mía. Y cuando Cristo se manifieste, entonces seremos manifestados en Él. El nombre de Jesús será glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esta glorificación es nuestra salvación y es nuestra heredad, la cual es Dios mismo en nosotros. Somos salvos de la ira de Dios y somos salvos para heredar al mismo Padre y nosotros en Él. Esa herencia es el reino, es la mente amorosa, santa, justa y perfecta de Dios en nosotros. Seremos llenos de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su justicia. Seremos facultados para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entiéndese al mundo entero, eso lo dice en Apocalipsis 24. Y esto es lo que hablan también los profetas del Antiguo Testamento, los salmos y todos. Ese monte de Sión que revela la Escritura. ¿Quiénes somos? Somos nosotros la iglesia. Recuerde que la Escritura está encriptada para que solamente los escogidos de Dios la interpreten. Si usted es un escogido de Dios, busque la correcta interpretación. Y aclaro, no estoy explicando todo a profundidad, en detalle. Estoy resumiendo, porque el tema del reino, la vida en santificación y sin mancha, para los que fuimos elegidos, es un proceso largo, complicado y muy serio. Nosotros, la misma iglesia, hemos sido lo que hemos pervertido el mensaje del reino y la santificación también. Y de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Ahora podemos entender, para que Dios nos escogió, debemos de preguntarnos, ¿estaremos viviendo conforme a esa vida para la cual Dios nos escogió? Nuestro testimonio profana o glorifica el nombre de Dios en nosotros. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditemos bien sobre nuestros caminos, cómo estamos viviendo. Eso lo dice en Ageo 1:5. Si usted tiene alguna duda o pregunta, siéntase en la libertad de comunicarse vía WhatsApp al 787-616-1377. Exprese su duda y la responderemos. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ser santos y sin mancha delante del Padre? Bueno, sin mancha significa irreprensible moral y espiritualmente. Sin pensamientos pecaminosos. Somos lavados con la sangre de Cristo, sin pecados y sin culpa. Es decir,
que seamos igual al Hijo, a Jesús. Perdón, esta es la santidad que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, Dios entiende que vivimos en un cuerpo pecaminoso y que algunas veces somos atacados por nuestras concupiscencias que están en nosotros. Fallamos, cometemos errores y algunas veces pecamos. Dios entiende todo eso. Pero eso no debe ser la norma, sino más bien la excepción. Recuerden que tenemos un abogado que nos defiende en estos casos. Acuda a él. El término santo que Pablo usa es el griego agios, que significa que somos diferentes a toda la humanidad. Esa diferencia no significa que somos diferentes físicamente, aunque sí somos diferentes físicamente. Esta diferencia radica en nuestra manera de pensar diferente. La diferencia surge en nuestro interior, cómo pensamos, cómo actuamos frente a las adversidades, cómo tratamos a las personas con justicia, cómo amamos a los seres humanos a pesar de ser pecadores. Es por esto que somos santos de Dios. Recordemos que al Dios elegirnos para que seamos santos y perfectos significa que no podemos en ninguna circunstancia vivir en la forma que vivíamos antes de ser elegidos. Antes vivíamos en contaminación con los pensamientos del sistema y esos pensamientos producían obras pecaminosas en nosotros. Recuerde que Cristo nace en usted y Él se va a desarrollar en usted y en usted hasta su manifestación. Y ese desarrollo implica una regeneración, una transformación interna primeramente para que pueda manifestarse en su nueva vida externa. ¿Cómo llegamos a ser santos y fieles sin mancha delante del Padre? Tranquilo, que Pablo en esta misma carta nos los enseña, pero todavía no hemos llegado a la parte de eso. Continuamos con el verso 5. Ya hemos aprendido la razón por la cual Dios nos escogió. Nos escogió para que seamos santos, irreprensibles y moral, espiritualmente hablando. Ahora Pablo nos va a decir cómo es que Dios nos escoge, pero eso lo explicaremos en la tercera parte de este estudio expositivo y explicativo del capítulo 1 de Efesios. Siempre les digo, no se pierda ninguno de estos videos, no hay desperdicios en ellos, como usted puede notar. Lo que usted aprende aquí no lo aprende ni en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Solamente en Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Si usted se ha edificado hoy por medio de este estudio, quiero exhortarle a que por favor lo comparta con todos sus contactos en las redes sociales, con todos. Todo el mundo necesita conocer esta verdad que Dios nos revela en su palabra. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo guíe el corazón de cada uno de ustedes y que su Espíritu Santo alumbre el entendimiento de todo, llenándolo de su sabiduría, de su discernimiento en el conocimiento de Dios. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.